Vamos a empezar ya. Bienvenidos a todos, todas buenas noches. Antes de empezar formalmente, solo quisiera recordarles que se les ha estado enviando algún tipo de material, ¿verdad? Como complemento de aspectos que hemos estado desarrollando en el curso. Este artículo que se llama Marx 200 años es un artículo de un sociólogo argentino, Atilio Borón, donde en el año 2019, fue 18-19, se celebraba el 200 aniversario del nacimiento de Marx y hubo una serie de acontecimientos de carácter académico, científico a nivel mundial, y este artículo, que ustedes ya lo leyeron, se van a dar cuenta de que ahí aparecen una serie de cuestiones que plantea este sociólogo argentino que se están dando hoy en día y que en el momento preciso yo se la voy a retomar. Por ejemplo, cuando vamos a analizar lo que es la jornada de trabajo, en aquello que se divide en tiempo de trabajo necesario y tiempo de trabajo excedente, que es lo que revela la creación de plusvalía. Él lo pone como un ejemplo de casos que se han dado en México, que la idea de eso es reducir al máximo el tiempo de trabajo necesario, que es donde el obrero pone el valor de su fuerza de trabajo por medio de lo que es el salario. Bien, miren, no sé si alguno de ustedes, antes de que yo empiece la exposición del día de ahora, tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia. Bueno, si no es así, pues voy a empezar. Proyectemos lo que sería entonces esto de la forma del valor o valor de cambio, que es lo que iba a exponer el día martes, ¿verdad? Pero que ya no fue posible. Sí, correcto. Miren, sobre esto de la forma del valor o valor de cambio, aparece en el punto 3 del capítulo de la mercancía que ustedes ya tienen a su disposición, solo para decir de que la forma del valor o valor de cambio, se recuerdan que hemos dicho en exposiciones anteriores que el valor es una categoría social, es una categoría histórica, es una categoría que es esta sociedad mercantil, o sea que esta sociedad que produce mercancías, la que le otorga, por decirlo así, a las mercancías la existencia de valor. ¿Se recuerdan que habíamos planteado anteriormente también que la mercancía, para que pueda cambiarse, pues tiene que tener valores de uso diferentes, que tiene que tener la misma cantidad de tiempo de trabajo socialmente necesario? Fue lo que habíamos visto justamente hace 8 días, y que para que una mercancía pueda expresar que en efecto tiene valor, pues lo que se necesita es cambiarse por otra mercancía. Yo pongo exactamente ahí donde dice la forma del valor o valor de cambio, ese subtítulo que tiene Marx en el capítulo 1, la forma del valor o valor de cambio, donde ahí él nos recuerda pues lo que estoy diciendo yo, de que el valor es una categoría social, es una categoría histórica, es una categoría inaprensible. Y quienes ya leyeron toda esa parte, o cuando lo vayan a leer, se recuerdan de que él usa esta palabra inaprensible. Dice que el valor es una categoría también inaprensible. Voy a leer solo esta partecita donde él dice social, histórica, inaprensible. Ya podemos, dice, tomar una mercancía y darle todas las vueltas que querramos.
como valor nos encontraremos con que es siempre inaprensible. Y empieza él posteriormente a desarrollar lo que van a ser las formas del valor. ¿Cómo se mide el valor? Ya lo dijimos. ¿Qué es el valor de la mercancía? Ya lo dijimos. Y en la realidad, ¿cómo se expresa el valor? También ya lo dijimos. Tal vez para ubicarnos así, de una manera más resumida, digamos. Si ahora estamos en esta fase del capitalismo, donde el valor de las mercancías se expresa a través de lo que es el dinero, Marx se preguntaría: ¿y por qué existe el dinero? ¿Por qué las mercancías expresan su valor ahora bajo esa otra mercancía que se llama dinero? Expresada, lo voy a decir así, de esta manera, en lo que son los quetzales, los dólares, los euros, los yuanes, yenes, el dólar canadiense, franco francés. ¿Por qué? Entonces viene él y dice, lo van a leer más o menos antes de empezar a desarrollar esto, dice: lo que tenemos que hacer es retrotraernos hacia el pasado. No, pero remontarnos, dice él. Remontarnos a lo que fue las primeras manifestaciones del valor. Y una vez que nosotros hagamos ese recorrido histórico de cómo se expresó de la manera más primitiva, cómo se empezó a expresar de la manera más primitiva lo que es el valor, vamos a descubrir no solo el origen, no solo la génesis de lo que es el dinero, sino que nos dice que se va a esfumar, dice, sino que se va a esfumar ese enigma del dinero. Conociendo todo ese punto de origen de cómo se expresaron las primeras formas del valor, nos vamos a encontrar, dice, en que se va a esfumar, va a desaparecer el enigma, el misterio, ese fetichismo del dinero, ese misterio que tiene el dinero, va a desaparecer. Entonces, dicho esto, ya se los he compartido en otra ocasión también, nos vamos a remontar a la época del hombre de las cavernas. Nos vamos a remontar a aquella época más primitiva del surgimiento del hombre. ¿Qué es lo que voy a tratar de hacerles aquí a través de unos esquemas que aparecen, no así como yo los tengo acá, pero que sí aparecen en esta parte, de lo que va a ser el desarrollo de las formas del valor. Es decir, lo que va a hacer Marx aquí es tomar esa categoría económica que se llama valor y encontrar su origen. Pero no solo el origen de las transformaciones del valor, sino que nos va a ir revelando cómo es que va a ir surgiendo esa otra categoría económica que se llama dinero. Y vuelvo a recordar esto, porque cuando uno va exponiendo y va adentrándose en este análisis que él hace, recuérdense que todo esto, hasta donde hemos llegado, o hasta donde él ha llegado en este momento, surge, su punto de partida es aquel hecho que también les he compartido en otra ocasión, en que en la época del capitalismo,
los resultados del trabajo del hombre son objeto de compra y venta, ¿no? Que los resultados del trabajo en el capitalismo se convierten en mercancía, ¿no? De vez en cuando les voy a recordar esto que estoy diciendo, y por eso es justamente que el primer párrafo del capítulo de la mercancía se refiere a lo que es la mercancía, de cómo en este sistema capitalista la riqueza se expresa bajo la forma particular de mercancía. Ese es el primer párrafo. Lo pueden ir a consultar posteriormente, después de que termine esta actividad de la exposición que voy a hacer, lo pueden ir a consultar. De ahí arranca. Y él va descubriendo las categorías esa de valor de uso, valor de cambio, valor, etcétera, etcétera. Digo esto pues porque es sumamente importante no olvidarlo. Y es a partir de ahí donde él va a empezar a construir este edificio social que se llama capitalismo. Cuando los constructores, digámoslo así, van a construir un edificio de esos que aparecen aquí en la ciudad, ellos no empezaron a construir ese edificio por el 7, 10 piso, por el 10º piso, o por el 8º piso, o por el 7º piso. Eso es totalmente imposible, ¿verdad? Lo mismo hace Marx acá cuando analiza el capitalismo. Él no empezó hablando de explotación, ¿verdad? Él no empezó hablando de marginación, él no empezó hablando de pobreza, él no empezó hablando de clases sociales. Es aquí donde, aquí aparte del método de la economía política, que él va a partir en su análisis de lo particular en la mercancía hacia lo general. Entonces, de esa misma manera, Marx va construyendo los cimientos de este sistema social a partir del análisis de la mercancía, que es lo que nosotros estamos haciendo en este momento. Vuelvo a repetir, cuando alguien quiera hacer uso de la palabra, pues lo puede hacer en el momento que lo considere oportuno. Dicho eso, entonces, dice aquí manifestaciones del valor. Cómo esa categoría económica, social e histórica que se llama valor, ¿dónde la vamos a encontrar y cómo se va a ir manifestando, cómo se va a ir transformando de una forma hacia otra forma? Este primer esquema que aparece ahí, donde dice manifestaciones de la del valor de la mercancía, obviamente, nos vamos a encontrar que existen 5 formas del valor, las que tienen ahí de la 1 a la 5. Son solo 5 formas del valor. ¿Cuáles 5 formas? Las voy a leer. La forma simple, concreta o fortuita del valor. Después tenemos lo que es la forma total o desarrollada del valor. Después la forma general del valor. Después la forma dinero del valor, que es justamente la que existe este día 6 de agosto del año 2021. Y formas actuales del valor, que también ya existen otras formas. Aparte de la forma de dinero, ya existen otras formas de cómo las mercancías van a expresar su valor. Vuelvo a repetir esto, solo existen 5 formas del valor. Las que acabo de leer. Pero siempre ha existido una confusión, digámoslo así,
y no creo que solo en la escuela de historia, sino que incluso existe esa confusión en la misma escuela de economía, en la misma facultad de ciencias económicas. Bueno, pero ahí aparece eso que se llama forma relativa del valor. Y aparece eso que se llama forma equivalencial del valor. Yo lo que estoy tratando de dar a entender aquí, y vuelvo a repetir, disculpen que vuelvo a repetir, solo son 5 formas del valor. Solo son 5 formas del valor. No son estas 5 que acabo de leer, más esto que aparece acá, forma relativa del valor, ni forma equivalencial del valor. Lo que yo estoy tratando de dar a entender y que ustedes asimilen es que esto que se llama la forma relativa del valor y esto que se llama forma equivalencial del valor existen, ojo, ¿dónde? En cada una de las 5 formas del valor. O sea que en la forma simple, concreta o fortuita del valor va a existir eso que se llama forma relativa del valor y también va a existir eso que se llama la forma equivalencial del valor. Y que en la forma total o desarrollada también va a existir la forma relativa del valor y la forma equivalencial del valor, y así sucesivamente en las otras 3 formas del valor. Y yo voy a enfatizar mucho en la forma equivalencial del valor, porque es justamente en el desarrollo de la forma equivalencial del valor, que ya aparece ya en la forma más primitiva, que es la forma simple, ahí, en esa forma equivalencial del valor, es donde nosotros vamos a encontrar la semilla, la semillita. O es ahí en esa forma equivalencial del valor donde vamos a encontrar que se engendró allá en la época de las cavernas, allá en la época del hombre primitivo. Lo estoy diciendo de una manera muy general, muy antiacadémica tal vez, pero es para darme a entender. Allí, en esa forma equivalencial del valor, donde nosotros vamos a encontrar la génesis, el punto de partida, la semillita, donde fue engendrado eso que hoy en día conocemos como dinero. Solo me voy a adelantar a esto y que después Marx nos va a explicar que el dinero se va a convertir en capital, ¿no? ¿Para qué? Para explotar a la fuerza de trabajo aquí en el capitalismo, para crear plusvalía. Pero miren cómo él nos va llevando paso a paso en esto. Yo hago un pequeño paréntesis acá, un pequeño paréntesis en este momento, si ustedes me quieren preguntar algo sobre todo esto de las manifestaciones del valor, ¿no? ¿Alguien quiere preguntar algo, quiere comentar algo? Pregunto. Sabemos, somos 19, 20 personas. ¿Alguien quiere preguntar algo, comentar algo, sugerir algo? Licenciado, buenas noches. Sí, adelante. Sí, solo con lo que hablaba de la nueva forma del valor. Es este nuevo tipo de divisas y todo que existen, ¿verdad? Que más o menos equivalen a moneda, pero que no es moneda, ¿verdad? Solo a ver si estaba entendiendo. Sí, nos adelantamos mucho, pero ahorita le voy a decir en 2 palabras porque vamos a llegar a eso. Ok, gracias.
Miren, yo insisto acá, ¿verdad? Y todo esto son procesos, ¿verdad? Todos estos son procesos y para entender, digamos, o para llegar a esto de las formas actuales de cómo se expresa el valor de las mercancías, para llegar a este momento, entonces, vamos a partir de sus orígenes, de la forma más primitiva de cómo se expresó el valor. Disculpen, ¿quién fue el que me hacía este comentario? ¿No? ¿Quién fue? José, si no estoy mal. José Ávila. Así es. No lo capté. Bueno, José Ávila. Sí, licenciado. Gracias. Entonces, vamos a ver esto, empezando el análisis de esto que se llama la forma simple, concreta o fortuita. Vuelvo a repetir, haciendo mucho énfasis en la forma equivalencial del valor, porque es ahí donde vamos a encontrar entonces lo que es la existencia del dinero y cómo vamos a ir pasando en esas etapas hasta llegar a eso de las formas actuales del valor. En ese sentido, entonces, coloquémonos, licenciado Solís, ahí donde dice desarrollo de las formas del valor. Yo le puse allí un subtítulo, desarrollo de las formas del valor, que es lo que estaba diciendo anteriormente. Ustedes en el texto van a encontrar, así tal y cual lo tiene Marx, la forma del valor o valor de cambio. Él utiliza lo que va a ser las levitas, ustedes saben que es una levita, y el lienzo, ¿verdad? Para empezar a explicar estas manifestaciones del valor. Cuando nos remontamos a aquella época de las cavernas, vuelvo a decirlo así, de esta manera, por lo menos mentalmente hagámoslo, cuando la época del hombre primitivo, ¿qué hacía el hombre primitivo? Lo voy a decir así bien rápido, Marx no toca mucho eso en este análisis. Lo que hacía el hombre primitivo era prácticamente buscar la manera de subsistir en aquellas condiciones. Por eso hablo yo de hombre primitivo o hombre de las cavernas. Se comportaba como era nómada. Se comportaba algo así como ocurre con el ganado hoy en día, que se mueve de un lugar a otro y se va alimentando de lo que va encontrando ahí en esa constante movilización que él tiene. Entonces, en esa época, yo le voy a decir así, que esos hombres se alimentaban de hojas, recogían hojas para satisfacer una necesidad que se llama hambre. Y otros hombres, digámoslo así, también buscaban cómo satisfacer su sed. Yo no les puedo decir en este momento qué cosa era eso que ellos encontraban para satisfacer su sed, pero digamos que eran naranjas. Y lo que hacían esos hombres entonces, en un momento determinado, era cambiar. Miren, cambiar. Cuando yo busco hojas para saciar el hambre, ahí también ya existe lo que es
la noción o la idea de valor de uso. Pero ellos no sabían, nadie sabía eso. Y aquellos otros, cuando buscan naranjas para saciar la sed, también valor de uso. Pero eso era casual, eso era aleatorio. No siempre se realizaba ese cambio por esas condiciones tan primitivas en que el hombre vivía. Yo aquí les puse, bueno, y eso que hacían esos hombres entonces, Marx le va a denominar la forma simple, concreta o fortuita del valor. Quiero hacer la aclaración que cuando, ya le voy a decir por qué simple o concreta o fortuita, cuando él le pone la forma simple o concreta o fortuita del valor, esta es la forma más complicada de cómo las mercancías expresan su valor. Y nos dice por ahí él en alguna parte, si nosotros logramos entender la dinámica de la forma simple, concreta o fortuita del valor, se nos va a hacer mucho más fácil entender las otras formas del valor. ¿Cuál es la forma total o desarrollada, la general, la forma de dinero y las formas actuales? El secreto, dice, para entender la dinámica o cómo funcionan las otras formas del valor, el secreto está contenido aquí en la forma simple. Yo aquí utilicé también mercancía A y mercancía B. Pero ustedes estarán recordando por lo que ya hemos estudiado, por lo que ya hemos expuesto, si estamos situados en aquel momento del hombre primitivo, del hombre de las cavernas, eso que los hombres primitivos, digamos, intercambiaban, eso no era mercancía, ¿no? Vamos a ver alguien que me apoye o que me recuerde a mí, ¿por qué es que eso que intercambiaban esos hombres de las cavernas, eso que intercambiaban no era mercancía? ¿No? Vamos a ver a alguien que me apoye recordándome eso. ¿Por qué no era mercancía, no? ¿Y qué hicimos este día? ¿Qué hicimos este día? ¿Usamos el dinero este día, no? ¿Qué dice Marjorie? ¿Qué dice Mirza? ¿Usó dinero este día, no? Marjorie usó dinero este día, ¿no? Sí está presente Marjorie. Sí, licenciado, no, el día de hoy no. No usó dinero el día, no usó dinero el día de ahora. No, el día de hoy no. Mirza. Sí, licenciado, sí utilicé para pagar unos artículos de limpieza. Bueno, ahí está. Si ustedes me preguntan a mí, sí usé dinero, Mirza utilizó dinero para comprar, así es, unos artículos de limpieza. ¿Va? Yo usé, si ustedes me preguntan a mí si yo usé dinero el día de ahora, yo les digo sí. ¿Y para qué me preguntan usé yo ese dinero? Lo usé para comprar un almuerzo. Y realmente eso fue lo que hice yo ahí por la 1 o 2 de la tarde. Yo usé el dinero para comprar un almuerzo. Yo compré un almuerzo por medio del dinero.
el quetzal, digamos. Y alguien me vendió ese almuerzo. Entonces, ese almuerzo que yo compré sí es mercancía porque fue objeto de compra y venta, ¿va? Yo también he insistido mucho en este aspecto de que para que los resultados del trabajo del hombre sean mercancías o se conviertan en mercancías, que tiene que ver un acto de compra y venta, ¿va? Que no es lo que sucedió o no es lo que hicieron aquellos hombres de las cavernas cuando encontraron hojas para saciar el hambre y cuando otros encontraron naranjas para saciar la sed y lo intercambiaron. Ahí no hubo un acto de compra y venta. Por eso es que ustedes deben de tener presente también en estos procesos de que eso entonces, yo puse mercancía A y Marx lo utiliza también así, lo van a ver cuando lo lean ahí, una forma simple, mercancía A y mercancía B, ¿va? Pero en sentido estricto no era mercancía, ¿va? ¿Por qué? Porque no fueron objeto de compra y venta. ¿Por qué él le llama forma simple, concreta o fortuita del valor? Dice, se le llama forma simple y voy a seguir utilizando la palabra mercancía, ¿verdad? Forma simple porque solo intervienen dos mercancías. En este caso, la mercancía, pero ya con esa reserva que he mencionado anteriormente, la mercancía hojas y la mercancía naranjas, digamos. Marx utiliza aquí las mercancías lienzo y las mercancías levita. Concreta. Perdón, simple porque entonces solo están interviniendo dos mercancías. ¿Cuáles? La A, la que tenemos ahí, la estamos señalando, licenciado Solís, y la mercancía B. Simple, solo dos mercancías. Vuelvo a repetir con la reserva que habíamos dicho. Concreta, particular. ¿Por qué concreta o particular? Porque solo se está cambiando la hoja por la naranja, ¿verdad? Y fortuita, porque ese intercambio de las hojas o de las naranjas, o lo que es lo mismo, la mercancía A por la mercancía B, ese acto no era constante, era fortuito. Por eso yo he usado esa idea del hombre de las cavernas o del hombre primitivo, porque él no siempre iba a encontrar hojas o no siempre iba a encontrar naranjas. Entonces, el intercambio entre esas mercancías no era algo constante, no era algo permanente, era fortuito. Digámoslo así, con esto termino esa parte. Puede ser que hoy lo hizo y lo vuelva a hacer dentro de 5, 4, 6, 7 días, a ver dentro de cuánto. Era fortuito. ¿Estamos? Y cuando se da ese acto de cambio, ya entra todo aquello que hemos dicho. Se cambia la mercancía A por la mercancía B, o las hojas por las naranjas, o el lienzo por las levitas, que es lo que Marx utiliza. Y eso se puede expresar exactamente en esto que tenemos aquí abajo, donde dice, o lo que es lo mismo. La mercancía A se cambia por la mercancía B. Y disculpen, vuelvo a enfatizar, no olvídense que aquí estamos allá en esa época de las cavernas. La mercancía A se cambia por la mercancía B. O lo que es lo mismo, la mercancía A
vale la mercancía B. Y ahí entra todo aquello del valor de uso diferente. Ahí entra toda aquella noción del tiempo de trabajo socialmente necesario. Ahí entra todo aquello del valor de cambio, del trabajo concreto, trabajo abstracto, etcétera, etcétera. Pero no está plenamente desarrollado eso. Entonces es cuando Marx viene y lo puse exactamente así como aparece ahí donde dice uno, que en esa relación de cambio de A por B, hojas por naranjas, o levitas por lienzos, ahí están los dos polos de la expresión del valor. ¿Y cuáles son esos dos polos o extremos, si ustedes quieren, de esa relación de cambio? Es lo que se llama la forma relativa del valor y lo que se llama la forma equivalencial del valor. Aquí hay un error, aquí no es T, es forma equivalente del valor. No sé, vuelvo a hacer una pausa, no sé si me quieren preguntar sobre esto, que hasta dónde ha estado el avance de esta exposición. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Todo esto que he dicho entonces es el aspecto, el contexto, el contexto así bien general de lo que es la forma simple, concreta o fortuita del valor. Ahora entremos un poco más a fondo y subamos un poco acá donde dice análisis de la forma simple. Eso primero que aparece ahí, después de donde dice análisis de la forma simple, es exactamente lo que acabo de decir hace un momentito. La mercancía A vale mercancía B. Es todo aquello que yo les he dicho a ustedes, todo aquello que decíamos de la estatura. La mercancía A tiene valor, pero como es una categoría social e histórica, esa mercancía A, cualquiera que haya sido las hojas o las levitas o los lienzos, por sí misma no puede expresar su valor, ¿verdad? Sino que necesita de otra mercancía para poder expresar su valor. Entonces A, aquí, ahí donde dice A, expresa su valor. En el valor de uso de otra mercancía, que en este caso es B. Y que esta mercancía B le va a prestar su valor de uso a la mercancía A para que ella pueda expresar su valor. Entonces decimos, bajemos aquí donde dice, la mercancía A adopta la forma relativa del valor. Yo, mercancía A, adopto la forma relativa del valor. Y aquella mercancía que me presta su valor de uso adopta lo que se llama la forma equivalencial del valor. Por eso tenemos aquí que dice la mercancía B sirve como medio o como instrumento para expresar el valor de otra, lo que he estado diciendo, que la mercancía A, o lo que es lo mismo, B le presta su valor de uso A para que ella pueda expresar su valor. Entonces B adopta
forma equivalencial del valor. Yo, mercancía B, no es que sea el valor de A, sino que yo soy el equivalente. Yo represento, por el hecho de haber prestado mi valor de uso a la mercancía A, yo soy el equivalente, yo equivalgo. Que equivalente no es igual a que sea tal cosa, yo soy el equivalente, yo represento el equivalente del valor de la mercancía A. Continuemos aquí en la siguiente. Es esto que tenemos acá mismo. Esto lo vamos a... esto es un poco complicado, yo lo puse, pero... vamos a ver si me da tiempo de decirlo. Aquí hay otro error, hay que tener cuidado con estos errores. En resumen, no, ese resumen es en plural, resumen. Todo lo que yo he dicho acá, todo lo que he expresado anteriormente, yo lo voy a resumir en este esquema que tenemos acá. Aquí donde dice, donde tenemos esta D, no le podemos poner unas rayas o alguna sombra. Aquí donde dice D. ¿Sí? Ahí. Le podemos poner una sombra, bueno, una sombra yo. Bueno. ¿Cómo resumo entonces todo eso que yo he dicho acerca solo de la forma simple? Aquí solo le puse forma simple, ya no le puse compleja o fortuita, pero se refiere a todo ello. Vamos a ir siguiendo ahí en la forma en que voy exponiendo. Resumen, dice, de lo que he expuesto. La mercancía A se cambia, o la mercancía A vale mercancía B. ¿Quién de esas dos mercancías va a expresar su valor? De la mercancía A. Pero para que esta mercancía A pueda expresar su valor, ya lo que decía anteriormente, no lo puede hacer por sí mismo. La mercancía B le va a prestar su valor de uso para que la mercancía A pueda expresar su valor. ¿Qué significa esto? Que yo no puedo poner todo esto que dije, pero hagan de caso que lo puse y vayan viendo el esquema ese. Yo, mercancía A, expreso mi valor en el valor de uso de B. Entonces, yo, mercancía A, adopto la forma relativa del valor. Yo, mercancía A, tengo valor en relación o respecto a la mercancía B. Yo estoy expresando mi valor en relación a B. De ahí surge entonces la idea de forma relativa del valor. ¿Qué pasó con la sombra? Aquí donde dice D, se quitó la sombra o una...
Entonces miremos el otro polo o el otro extremo, que es la mercancía B. Si yo entablara en este momento una conversación con la mercancía B, le preguntaría, mira mercancía B, ¿y cuál es tu función respecto a la mercancía A? Entonces la mercancía B me dice, pues fíjate, humano me diría que como A no puede expresar su valor por sí misma, no, es una sombra aquí, no, o unas líneas ahí, te voy a decir por qué. Entonces, yo como mercancía B, yo le voy a prestar mi valor de uso a esa otra mercancía para que ella pueda expresar su valor. Yo no es que sea el valor de A, sino que yo represento o soy el equivalente del valor de A. Entonces, yo expreso el equivalente del valor de A. No, aquí es una sombra o una raya, ¿no? Para que como que no se mire, como que esté cubierto esto, ¿no? Yo soy la forma equivalencial o el equivalente del valor. ¿Y qué significa todo esto de la forma equivalente del valor? Si ustedes se recuerdan que yo les decía que la importancia de la forma equivalencial del valor es que ahí se encuentra el punto de partida, o ahí está sembrada la semilla para que surja o nazca lo que es el dinero. Yo he tratado de poner esta D, que significa dinero, que tiene una sombra. Ya vieron ustedes esa sombra. Tiene unas comillas y tiene unos paréntesis para querer expresarles a ustedes de que eso es dinero. Pero no es dinero con todas sus características de cómo lo conocemos hoy. Por eso vuelvo a repetir, ahí dice dinero, pero aparece una sombra, los paréntesis y las comillas, para decirles que en sentido estricto no es dinero, pero que o mejor dicho, esa mercancía que allá en la época primitiva intercambiaron aquellos hombres de las cavernas, esa mercancía que hizo la función de ser el equivalente del valor, ahí está el origen o el punto de partida para lo que posteriormente, miles de años siguientes, vamos a conocer como dinero. Y en la medida en que vayamos pasando en las subsiguientes formas del valor, que en este caso sería la total o desarrollada, le vamos a ir quitando la sombra, le vamos a ir quitando los paréntesis, las comillas, hasta que quede solo la letra D, como para expresarles, todavía no, eso no es la forma total, no, expresarles de que en efecto ahí está el dinero. Bueno, no sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta sobre esto que he expuesto de la forma simple, y vuelvo a decir la importancia. Todas son importantes, ¿va? Pero la clave, nos dice Marx, para entender
todas las demás formas del valor. Y para entender el surgimiento del dinero, se encuentra acá en la forma simple, fortuita o concreta del valor. Repito, no sé si hay alguno de ustedes que quiera hacerme alguna pregunta. Bueno, esto es algo de creo que también yo les decía en el primer o segundo día de clase, va, que todo esto lo tuvieron que haber visto en aquello que se llama curso introductorio de economía. No sé si lo sigue dando Malco Arana. No sé si con Malco Arana lo recibieron. Pregunto, ¿alguien lo recibió con él? ¿No? Sigue dando Claudia Siva. Sí, licenciado. Y sí, yo creo que solo Malco lo está dando últimamente. Malco fue alumno mío también. Bueno, pero no sé si lo vieron así de esta forma, ¿verdad? Yo he tratado de profundizar más y hacer énfasis en que ahí, en la forma simple, fortuita o concreta, y especialmente en lo que es la forma equivalencial de esa forma simple o concreta, en la forma equivalencial del valor, que es la que vamos a enfatizar en las subsiguientes formas del valor, donde nos vamos a encontrar con la existencia del dinero. Bien, ahora, ustedes van a encontrarse ahí, bajemos un poco, ahí donde dice características del, no, al revés, características de la forma equivalencial, aquí está. Como estamos diciendo que ahí nos vamos a encontrar con lo que es el dinero, el surgimiento del dinero, viene Marx y nos dice, va, que esa forma equivalencial del valor va a tener 3 características. Lo van a encontrar ahí adelantito de lo que yo estoy exponiendo. Tiene 3 características y nos dice que la primera característica es que el valor de uso, otro error, aquí hay que tener cuidado con estos errores, y si no lo vemos estos antes de que yo exponga, hay otro error. El valor de uso se convierte en forma o expresión de su antítesis, o sea, su contrario, el valor de uso. El valor de uso, ya dijimos que es el valor de uso, ya dijimos que es el valor también. Pero aquí lo tenemos, pongamos aquí donde dice, sin mover eso, donde dice en resumen la forma simple, donde dice valor y valor de uso, ¿sí? Ahí está la primera característica. No movamos el esquema ahí. Ahí donde dice valor y valor de uso. Dice, citémonos donde dice valor de uso. Dice que el valor de uso se convierte, aquí no se conveniente, empezando que eso no existe, se convierte aquí en el número 1. El valor de uso se convierte o es la expresión de su contrario, de su antítesis. Y la antítesis del valor de uso, ¿cuál va a ser? El valor. La segunda característica, nos dice Marx, esto lo pueden ir a ampliar ahí en el texto, es que el trabajo concreto se convierte en manifestación de su contrario o de su antítesis, o sea, el trabajo abstracto. Y finalmente, el trabajo privado reviste la forma de su antítesis o se convierte en lo que es el trabajo social. Voy a darles algunas luces a ustedes aquí. El valor de uso. ¿Se recuerdan que
Yo le decía a ustedes que, o Marx nos dice, mejor dicho, ¿qué es lo que él empieza a analizar? El valor de uso. El valor de uso. Y con todo aquello que ya dijimos que satisface necesidades, que tiene utilidad, que para que se pueda cambiar tiene que ser diferente, etc. Entonces, el valor de uso va a dar lugar a la existencia de lo que es el valor, porque el valor de uso se cambia por otra mercancía. Pero lo que ya hemos dicho, el valor de cambio en esencia lo que es que es valor. Por eso, aquí él nos dice que es su antítesis o su contrario. El trabajo concreto es la antítesis del trabajo abstracto. Y es que para entender también esto, es indispensable, es requisito indispensable tener todas estas categorías. ¿Se recuerdan que Marx nos empezó hablando de lo que es el doble carácter del trabajo en la mercancía, donde nos decía que la mercancía tiene dos tipos de trabajo? Lo que es el trabajo concreto y lo que es el trabajo abstracto. Yo les decía a ustedes, se deben de acordar bien de esto porque lo expresaba más o menos de esta manera, que tenemos el trabajo del carpintero que hace una silla y que con esa forma concreta de trabajar va a crear el valor de uso. Y que teníamos el trabajo del panadero y que con su trabajo concreto le va a imprimir al pan un valor de uso, pero también entre el aspecto de la materialidad, etcétera, etcétera. Entonces tenemos al carpintero acá, que cree el valor de uso en la silla, y al panadero que cree el valor de uso en el pan. Pero ¿qué pasa? Nos dice Marx. Si yo a estos dos productores de mercancías, panadero y carpintero, los despojo, les quito todas sus características que tiene cada uno de ellos, lo devisto, les quito todo, y al final, ¿qué me queda? Dice él. ¿Se recuerdan de esta palabra que yo se las decía? Un coágulo, dice él. Un coágulo de trabajo, dice. Y que yo no sé de quién es ese trabajo, no sé de quién es, dice. Lo único que sé es que es trabajo del hombre y que va a crear el valor de la mercancía. Por eso es que aquí en la forma equivalencial del valor, miren, ¿quién cree el valor de uso? No sé si podemos hacer esto, licenciado Solís, donde dice mercancía, ve, valor de uso, ¿va? Sí. Y nos vamos al punto 2, el valor de uso. ¿Quién quiere el valor de uso? El trabajo abstracto, el trabajo concreto, lo que tenemos ahí en el punto número 2. ¿va? Y si nos venimos aquí donde dice mercancía a valor, ¿y quién cree el valor de la mercancía? Siempre en el punto 2, el trabajo abstracto. Por eso es que decimos que la antítesis, o mejor dicho, el trabajo concreto se convierte en su contrario o en la antítesis de lo que es el trabajo abstracto. Y finalmente, el trabajo privado. El trabajo privado del carpintero es su trabajo particular, que se va a convertir en trabajo social. Ese trabajo social va a ser un trabajo social útil cuando las personas van a comprar las mercancías. Pero es que para que exista el trabajo social, primero tiene que existir el trabajo social. Trabajo privado. Esas serían las tres características entonces de la forma equivalencial, que es donde vamos a encontrar el surgimiento del dinero. Yo he sentido, se los confieso, la exposición del día de ahora bastante cargada, pero incluso me voy a quedar acá para no entrar en las otras formas del valor, pero era necesario hacerlo para que
dicho todo esto, directamente relacionado con lo que es la forma simple, fortuita o concreta del valor, pues entendamos las subsiguientes formas del valor. No sé si tienen alguna pregunta sobre esto. Espero que estén leyendo el texto. Y si no, pues en el transcurso de las siguientes exposiciones podemos retomar este tipo de dudas que les surjan de las lecturas, preguntas que les surja de la lectura también, pues estamos para despejarlas, todas esas dudas o inquietudes que ustedes tengan. Bien, miren, si no es así, yo les voy a dar los resultados de la primera prueba que hicimos, que es en relación a estos los aspectos teóricos introductorios. No sé, al final yo le voy a dejar un tiempo al licenciado Solís ahí para que se las comparta a ustedes. Y son puntos netos. En la hoja del programa tienen al final lo que son la parte correspondiente a la evaluación, y esta primera actividad de evaluación entonces tiene 10 puntos, que son 10 puntos netos. Como ustedes se pudieron dar cuenta, eran preguntas puntuales, ¿verdad?, de lo que hemos estado compartiendo en clase, y los subsiguientes pruebas pues más o menos van a andar siempre de la misma manera. Ya se les compartió que para el día 20 de agosto, sea prácticamente de hoy en 15 días, tenemos la segunda comprobación de estas actividades de evaluación, que es sobre, ahí lo tienen, lo pueden ir a ver en el programa, sobre el carácter, ese doble carácter del trabajo representado en la mercancía. 10 puntos también. Tenemos la fecha también del primer examen parcial, que es el 27 de agosto. Este tiene 15 puntos porque es lo que dice el reglamento. Ahí tienen sobre qué va a ser. Y tenemos programado, por lo menos hasta este momento, hasta el 24 de septiembre, las otras actividades, donde el 24 de septiembre es el segundo examen parcial. Así es que yo los invito a leer esto, ¿verdad?, a estudiarlo. El tiempo se nos está yendo muy rápido, o más rápido la sensación que le da a uno. Ya estamos como a mediados de agosto casi, ¿va? Y cuando venimos a sentirse, se nos acabó el semestre. Así es que yo me quedo acá para que el licenciado Solís les comparta ahí los resultados. Y no sé si tienen alguna pregunta que le puedan hacer a él también sobre todo este tipo de cuestiones de comunicación respecto a esto último que acabo de decir. Bien, entonces los dejo con él. No hay ninguna pregunta sobre esto. Ninguna. Entonces no sé de qué manera, dónde le vamos a compartir los resultados, Carlos. Bien, los resultados van a ser subidos a la plataforma del aula virtual, y si lo quieren más inmediato se los puedo enviar vía WhatsApp el día de hoy. Ustedes deciden, ¿no? Ustedes dicen. ¿Qué prefieren, no? Alguien que nos dé su opinión. Tal vez para tenerlo más a la mano por medio del grupo de WhatsApp. Bueno. Sí, está bien, en un momento se los comparto. Bueno, entonces. Gracias.
Dejémoslo como dice Fernanda. Gracias. ¿Les parece? Estamos ahí por medio del grupo, ¿no? Sí, licenciado. Va, de acuerdo. Entonces quedemos en eso y nos miraríamos el día martes entonces para continuar con esto